los senadores de la República no objetaron la propuesta que envió el presidente para nombrar a Wanda Sigrid Arts Colunga y a María Elena Pérez Jaén Cermeño como comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información. En la sesión ordinaria se presentaron 11 iniciativas de ley y se aprobaron 15 puntos de acuerdo. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos continuaron con las comparecencias de los candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy comparecieron Luis Raúl González Pérez, Raquel Gutiérrez Nájera, Francisco Javier Jasso Méndez, Gerardo Felipe Laveaga Rendón, Javier Moctezuma Barragán, María Guadalupe Morfín Otero, Patricia Olamendi Torres, Lucrecia Ortega Sánchez y Alejandro Fermín Ortiz Peña. También se reunió el Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los funcionarios y exfuncionarios del Estado de Michoacán. Dentro de su política de escuchar a distintos sectores de la sociedad, integrantes de la mesa directiva recibieron a una comisión del Sindicato Mexicano de Electricistas encabezada por Martín Esparza. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Carlos Navarrete Ruiz, señaló que los senadores han estado atentos al tema de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Además, ofreció una próxima reunión para hacerles un planteamiento por parte de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos escucharon a los últimos candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy comparecieron Jorge Eduardo Pascual López, Susana Talía Pedrosa de la Llave, José Alberto Peregrina Sánchez, Raúl Plasencia Villanueva, Luis Modesto Ponce de León Armenta, Ricardo Sepúlveda Higuinis, Carmen Teresa Silva Fajardo, Alfonso Torres Larrañaga y José Antonio Vital Galicia. En sesión solemne, el Senado de la República entregó post-mortem la medalla Belisario Domínguez a Antonio Ortiz Mena. En presencia de los representantes de los poderes ejecutivo y judicial, el presidente de la mesa directiva entregó la medalla a Antonio Ortiz Salinas, hijo del galardonado. El presidente del Instituto Belisario Domínguez, Manlio Fabio Beltrones, recordó las valiosas aportaciones que realizó Ortiz Mena como funcionario y humanista. Señaló que al igual que Belisario Domínguez y Ortiz Mena, con tolerancia política, voluntad y responsabilidad en la gestión pública, se pueden acordar hoy las reformas necesarias para cambiar el rumbo de México. En la sesión ordinaria, los senadores acordaron interponer una controversia constitucional por la expedición de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que aprobó la Asamblea Legislativa. Como parte de la política del Senado de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad, el presidente de la mesa directiva, Carlos Navarrete Ruiz, recibió a integrantes del movimiento Internet Necesario en Twitter que expresaron su desacuerdo al impuesto del 3% a las telecomunicaciones. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos aprobaron 3 minutas enviadas por la Cámara de Diputados al régimen fiscal de petróleos mexicanos, al impuesto especial sobre producción y servicios y a la Ley Federal de Derechos. Las comisiones continúan el análisis del paquete económico 2010. En este sentido, para conocer la opinión de distintos sectores de la sociedad en torno al paquete fiscal, las comisiones de radio, televisión y cinematografía y de cultura escucharon a actores, directores, productores y a representantes de la industria cinematográfica nacional. Al evento asistieron los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios en el Senado de la República. En la sesión ordinaria, los senadores acordaron ampliar el plazo hasta el 6 de noviembre para que la Comisión de Derechos Humanos presente la terna
y el Pleno elija al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República dio a conocer la terna de candidatos para dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los integrantes de la terna son Luis Raúl González Pérez, Raúl Plasencia Villanueva y Emilio Álvarez y Casa Longoria. La terna será presentada mañana al Pleno del Senado. La Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera decidieron turnar al Pleno las minutas devueltas por la Cámara de Diputados. También se realizaron 3 foros. El foro de análisis El secuestro de migrantes en México, organizado por la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, que preside el senador Francisco Herrera León. El foro nacional Abasteciendo a México, retos del comercio ante la crisis alimentaria, organizado por la senadora María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Comisión del Distrito Federal. Y el foro La importancia y necesidad de ciclotrón para México, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. El Pleno del Senado eligió al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luego de haber obtenido en segunda ronda 78 votos a favor y con ello alcanzado las 2/3 partes de la votación, Raúl Plasencia Villanueva será, a partir del 16 de noviembre, el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También, en la sesión ordinaria, los senadores aprobaron los dictámenes de las minutas que devolvió la Cámara de Diputados y que contienen modificaciones a la Ley Federal de Derechos, a la Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Ingresos. Las reformas aprobadas fueron remitidas al Ejecutivo Federal para su publicación. El Pleno del Senado tomó protesta a Raúl Plasencia Villanueva como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los senadores rechazaron la propuesta enviada por la Cámara de Diputados para establecer un doble puente por el aniversario de la Revolución Mexicana. Los senadores aprobaron un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos 2010 se contemplen los recursos necesarios para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa ratificaron a Eduardo Medina Mora como embajador de México en el Reino Unido. El Senado de la República inauguró la Semana Cultural de Palestina con la exposición gráfica Palestina en Imagen. En el marco de la Semana Cultural de Palestina, el Senado de la República recibió a los embajadores de Líbano, Palestina, Arabia Saudita, Marruecos y a representantes de Irak y Egipto. El propósito: fortalecer y estrechar las relaciones políticas, sociales, comerciales y culturales con estos países. La reunión fue presidida por el senador Carlos Jiménez Macías, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Productores maiceros solicitaron al Senado de la República etiquetar 21 millones de pesos para extender el proyecto Maestros Maiceros. El Pleno del Senado ratificó a Eduardo Medina Mora y Casa como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También ratificó a 10 magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Los senadores desecharon el proyecto de decreto para establecer el doble puente con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Aprobaron un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal otorgue recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales
a los estados de Tabasco y Veracruz, afectados por las lluvias e inundaciones.